Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas. Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a hacer en esta ocasión una introducción a la programación en HTML. Las siglas HTML provienen de Huelva, Tarragona, Mérida y Lérida, que son los orígenes de las 4 personas que inventaron este lenguaje. ¡Ay, pero qué idiota! No, realmente no. Significa lenguaje de etiquetas de hipertexto, o en inglés, Hypertext Markup Language. Y antes de ver un poco más qué demonios significa eso, vamos a comprender lo básico en cuanto a lo que ocurre cuando navegamos por internet. Cuando nos sentamos delante del ordenador y buscamos una página en Google y accedemos a ella, o escribimos el dominio y pulsamos Enter, para que podamos visualizar dicha web en nuestro navegador, tiene que ser enviada por parte de un servidor que está en algún sitio. Entonces, lo que ocurre por encima sería en un primer paso lo que se llama una resolución DNS, que es básicamente traducir el nombre del dominio www.patatasmanolo.com a lo que se llaman direcciones IP, que es lo que entienden los enrutadores, y una vez que el enrutador ya tiene la dirección IP del servidor, le pide mediante una conversación que le envíe esa página web. Lo que antes con HTTP era un GET, ahora con HTTPS sería un client hello, que sería básicamente dame la maldita web, que la quiero ver. El servidor acepta esa petición y envía al cliente, que es el navegador, una serie de archivos que permiten que dicho navegador renderice la página y la podamos ver. Bien, si pillo aquí este sniffer de paquetes, que es Wireshark, y lo pongo a trabajar sobre mi conexión, empieza a capturar paquetes y me voy aquí al navegador a la página de Patatas Ama. Bien, aquí estoy viendo en el navegador la página de patatas. Me puedo elegir unas patatas Kennebec de 10 kilos, por ejemplo. Mientras tanto, si me vengo aquí y voy a meter un filtro aquí arriba que busque la palabra patatas dentro de todos los paquetes que están viajando por el router, y fijaros que tiene lugar aquí un envío de mi ordenador a ese servidor, que es el client hello. Hello from me, other side. Y el servidor me envía un server hello y ahí viajan los archivos de la web. Pero esos archivos realmente, ¿qué son? ¿Cómo están hechos? Pues están hechos básicamente con 3 lenguajes. Sea cual sea la tecnología que se utilice para el desarrollo web, el navegador solo va a interpretar 3 lenguajes, que son HTML, CSS y JavaScript. HTML, que es en lo que nos vamos a centrar en este vídeo, va a marcar la estructura del sitio web. Si estuviésemos comparando la página con un edificio, HTML sería los muros, el número de habitaciones, dónde van los tabiques, el plano del edificio, la disposición, la estructura. CSS, que también lo veremos más adelante, se utiliza para los estilos, la parte visual, tamaños de los objetos, que se adapta a los distintos tipos de pantalla o ventana, colores, colocación, etc. Sería como la pintura de las paredes, las cortinas, la decoración. Y JavaScript se va a encargar de la parte lógica, de que cuando pulsemos un botón se lleven a cabo ciertas acciones, de que se envíe información desde el navegador al servidor, por ejemplo cuando nos registramos en una web o hacemos un pedido. Se va a encargar de la interacción. Realmente de estos 3, HTML y CSS serían los lenguajes de marcas y JavaScript sería un lenguaje de programación. Si bien es verdad que hay otros lenguajes de marcas, como por ejemplo XML, que también interviene entre comillas para intercambios de información o guardar archivos en la memoria caché del navegador, etc. Estos 3 son los que renderizan la web y hacen que el navegador te enseñe lo que ves cada vez que entras en una página y navegas por internet. Si me vuelvo aquí a la página de las patatas y pulso con el botón derecho en el navegador, elijo inspeccionar, veréis que aquí se ven unos códigos súper raros. Por el momento no entendemos nada, pero en la primera línea pone doctype HTML. Entonces ya podemos intuir que HTML está presente, se siente, en esta página que nos ha enviado Patatas Ama. Que por cierto, no sé si os habéis parado a pensar alguna vez en la cabeza de Peppa Pig y su familia. Solo os pido que os concentréis un momento y os imaginéis esto sin ojos, boca, orejas, y me digáis si realmente no están intentando enviar algún tipo de mensaje subliminal a nuestros hijos. Bien, pues una vez ubicado más o menos para qué sirve HTML, así por encima, en esto de que yo esté viendo páginas web en el navegador, vamos a empezar con unas primeras nociones de programación. Decir que este lenguaje de marcas es un lenguaje interpretado, lo que significa que no necesitamos un entorno, como ocurre por ejemplo en programación con Java, no necesitamos un IDE que compile el código y que a partir del mismo genere un programa que se pueda ejecutar, un programa objeto, sino que realmente HTML podríamos incluso escribirlo en un bloc de notas y después
pues visualizarlo en el navegador. Si bien es verdad que vamos a utilizar un IDE porque nos va a hacer la tarea mucho más fácil, tanto a nivel de organizar el código como de entender qué estamos construyendo. Y vamos a utilizar Visual Studio Code, que es un entorno gratuito, pertenece a Microsoft y es ampliamente utilizado, no solo para HTML, sino que también nos va a servir para CSS, para JavaScript y otros lenguajes. Lo podéis descargar de forma gratuita e instalar. La página de descarga, que os dejo el link en la descripción, pero solo tenéis que hacer una búsqueda, descargar Visual Studio Code. Tenéis versiones para Windows, Mac y Linux. Bien, una vez instalado veréis este entorno y vamos a empezar con los plugins, con los complementos básicos, porque el objetivo cuando empezamos a aprender un determinado lenguaje es interiorizar al máximo cómo construir algo con él desde las bases, ya que aunque después utilicemos herramientas de generación de código como Copilot o herramientas de minimización de código o que hagan el código más bonito como Prettier, de entrada vamos a intentar absorber, quedarnos con el uso de este lenguaje desde sus raíces. Bien, vamos a empezar haciendo un file open folder. Esto es importante, que si no partimos de un folder después no vamos a poder hacer cosas como por ejemplo renderizar desde aquí los archivos en el navegador de forma sencilla. Entonces hacemos un open folder, elegís una carpeta en donde queráis meter este primer proyecto. Yo le voy a llamar por ejemplo Tubérculos Manuel, elijo la carpeta y fijaros que os aparezca aquí arriba en el Explorer dicho directorio. Voy a cerrar esta pestaña de bienvenida, vamos a pulsar aquí donde dice New File, nuevo archivo, y vamos a crear un index.html. Y vamos a crear un index.html. Bueno, ¿por qué le llamamos index? Le llamamos index porque cuando entráis en cualquier dominio, en este caso, por ejemplo, en esta carpeta con el navegador, lo que va a buscar el navegador por defecto es el archivo que se llama index.html o .php y lo va a renderizar. Es el landing file, el archivo de bienvenida, le podríamos llamar así, y es como la puerta de entrada a tu sitio web, la portada de tu sitio web. Bien, un lenguaje de marcas se llama así porque básicamente pillamos un elemento y lo marcamos, le decimos esto va a ser tal cosa. En el caso de HTML vamos a trabajar con etiquetas. Las etiquetas es lo que va a decir que esto va a ser o va a jugar el papel de esto dentro de mi página web. Por ejemplo, vamos a estrenarlos con la etiqueta H1. La etiqueta H1 marca en un sitio web un título de nivel 1, el título principal de esa página. Si os habéis fijado, vuelvo a hacerlo, para escribir una etiqueta pongo el símbolo de menor, escribo de qué etiqueta se trata, en este caso H1, cierro y automáticamente veis que Visual Studio, mediante una herramienta interna que se llama el emet, ya te sugiere, ya te pone la etiqueta de cierre, H1 en este caso. Dentro voy a escribir un texto que va a ser tienda online patatas Manuel, tal que así. Antes de ver cómo queda esto en el navegador, voy a pillar un momento esta línea que acabamos de escribir y me la voy a traer aquí para definiros un momento, una diferencia entre etiqueta y elemento. La etiqueta en este caso es este H1 y el elemento sería todo, incluido las propias etiquetas. La etiqueta le dice al navegador qué va a ser este texto, qué papel va a jugar dentro de nuestra página web. En este caso un título, como os digo, de nivel 1, un título principal. Y el elemento sería todo en su conjunto. Así que esta sería la distinción entre etiqueta y elemento. Bien, ahora nos podemos preguntar, ¿cómo vemos el resultado de esto que acabamos de escribir aquí? Bueno, la forma más sencilla sería irnos al propio archivo index, por ejemplo aquí con el botón derecho. Puedo decirle que me lo muestre en el explorador de archivos. Aquí, como veis, lo reconoce como un archivo que va a ser interpretado por el navegador, el iconito de Chrome. Hago doble clic en el mismo y aquí tendría mi título tienda online patatas Manuel. Fijaros que si hago un botón derecho inspeccionar aquí, podéis ver la etiqueta de título, la H1, pero veis más etiquetas. El navegador ha rellenado este archivo con, por ejemplo, una etiqueta HTML, unas etiquetas de apertura y cierre de head, body. Bien, ¿por qué ocurre esto? Porque un archivo HTML necesita de una estructura mínima para ser interpretado correctamente, o al menos como nosotros queremos. Vamos a volver aquí, voy a desplazar este H1 un poco más abajo, voy a escribir un símbolo de cierre de exclamación y pulsar Enter. Y fijaros que Visual Studio os rellena el documento con esto. Bien, vamos a entender primero qué significa esta estructura básica que deseablemente vamos a necesitar en cualquier HTML. Lo primero de todo es esta línea que pone doctype HTML. Esa línea le dice al navegador que estamos utilizando la última versión de HTML, que es la 5. Si no ponemos esa línea, el navegador entra en lo que se llama Query Mode, que básicamente es el modo original de la primera versión de HTML,
old school. Se emula el comportamiento en navegadores antiguos y hay mucha funcionalidad que tenemos en HTML5 que no podríamos utilizar o no se vería como queremos. Entonces esta primera línea, it's important. La siguiente línea nos marca un HTML language igual a EN de English. Esta línea no implica que la página se vaya a traducir automáticamente ni nada de eso. Esta línea tiene importancia por motivos de accesibilidad. Va a ser un factor muy importante para el SEO, que Google me posicione lo más arriba posible en los resultados de búsqueda cuando alguien intenta acceder a los servicios o al contenido que yo ofrezco. Y de lo que se trata aquí es que cuando alguien, por ejemplo, utilice un narrador por voz para ver el contenido de una página web, al estar marcado como idioma inglés, se utilice un acento inglés y por defecto se adapte la narración a ese idioma. Si quisiéramos ponerlo en español, pondríamos ES. La codificación, el conjunto de caracteres UTF-8 que os marca aquí, sirve para que, por ejemplo, no tengamos problemas con los acentos en la página web, que se interpreten correctamente emojis e iconos y que no ocurran cosas como que cuando utilicemos un acento aparezca un simbolito con una interrogación que significa que el navegador no es capaz de interpretar ese símbolo. Entonces nos aseguramos un estándar amplio de caracteres que al ser utilizados en nuestro sitio web sean reconocidos por el navegador. Y esta línea ya está dentro del head. El head de la página es una sección que no se va a renderizar en el navegador y va a aportar metadatos y el título, que ahora os digo lo que es, además de, por ejemplo, el icono de favoritos. Y este UTF-8 sería parte de esos metadatos. Además tenemos a continuación un metaname igual a viewport y aquí veis que aparece un atributo content con width igual a device width, escala inicial 1.0. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Pero bueno, ¿para qué sirve este rollo de línea? Básicamente le dice a los navegadores cuando accedamos desde un dispositivo móvil que se adapte al tamaño completo de toda la ventana. Va a ser un punto de entrada para diseñar nuestra página responsive, cosa que conseguiremos con CSS, pero esta metaetiqueta es un factor necesario para ello. A continuación tenemos esta etiqueta title que veis aquí. ¿Qué va a simbolizar esa etiqueta title? Va a ser el texto que se va a ver en la pestaña del navegador cuando nuestra página esté cargada. Ahora, en lugar de abrir el archivo directamente con doble clic como hemos hecho antes, vamos a instalar un par de complementos. Vamos a irnos aquí a donde pone extensiones, este icono, y vamos a poner la palabra live de vivir y vamos a instalar Live Preview. Entonces aquí pulsáis install, esperáis unos segundos y listo. Y vais a instalar también Live Server, estos dos, Live Preview, Live Server. Bien, volvemos al proyecto, cierro esto y en el index ahora al pulsar con el botón derecho voy a hacer un Show Preview y fijaros que en la parte derecha va a aparecer una renderización en tiempo real de lo que vayamos escribiendo aquí. Si observáis la pestaña, esta parte, veréis que pone Document. Voy a cambiar ese título por Patatas Manuel y veis que el texto cambia. Bien, llegados a este punto, decir que el Show Preview es solo una previsualización, no emula el comportamiento completo del navegador. Fijaros que en la pestaña ahora mismo tenéis aquí arriba un puntito blanco, ¿lo veis? Eso significa que este documento no está guardado con los últimos cambios. Si ahora mismo, tal y como está, hago clic con el botón derecho en el index y hago un Open Live Server, lo que va a ocurrir es que se os va a mostrar, va a arrancar el documento en el navegador, como si lo hubierais buscado y ejecutado el doble clic en él, pero os ahorra ese paso. Bien, fijaros que si yo ahora, tal y como está, aquí arriba veis que la pestaña pone Patatas Manuel, el título pone Tienda Online Patatas Manuel. Si yo cambio aquí mi H1 y escribo Patatas Manuel entre comillas, por ejemplo, fijaros que en el preview se ven las comillas, pero si abro el navegador de nuevo no se ven. ¿Por qué? Porque no he guardado aún ese archivo. Si aquí hacéis un control S, fijaros que el punto desaparece y al veniros al navegador ya aparecen las comillas, ya tenemos la última versión. Entonces tened en cuenta, que es una cosa que nos pasa, que si hacéis cambios aquí y no guardáis, no los vais a ver renderizados en el navegador. Tampoco recomiendo configurar el autoguardado porque a veces estás haciendo pruebas y no quieres que se visualicen hasta que acabes. Entonces, de momento vamos a dejarlo así. Este título, además de meter ese texto en la pestaña, es también esencial para SEO. Es otro punto que Google va a valorar como positivo para posicionar nuestra web. Entonces, antes de continuar con más elementos del
Geaz. Fijaros que aparte del Geaz, que os he dicho que es algo que no se renderiza en el cuerpo del navegador, lo más visible es la parte del title que aparece en la pestaña, tenemos justo debajo el body, el cuerpo del documento. Aquí sí que tiene que ir todo aquello que queremos que se visualice. Entonces este H1 que veis aquí lo voy a cortar y lo voy a pegar en el body. Vale, ya nos hemos quedado tranquilos. Más etiquetas que pueden ser interesantes en la parte del Geaz. El meta description, ponemos metaname igual a description y la propiedad content. Fijaros mientras escribo que con ciertas etiquetas, en este caso las metaetiquetas, si no cierro, os va a aparecer la siguiente línea con el primer elemento marcado en rojo. Normalmente cuando ocurre esto, el error, en un 90% de las ocasiones, suele estar en la línea anterior por un cierre incorrecto o no establecido. Entonces, si yo aquí pongo el cierre de esta etiqueta meta description, veis que desaparece el error. El hecho de que haya un error no significa que en el navegador os aparezca error 496 no sé qué y no cargue la página, no. No es un lenguaje como Java donde el compilador peta y tengo que ver que me ha faltado un punto y coma o cerrar una llave. Lo que va a ocurrir es que probablemente no se visualice como yo quiero, porque fijaros que al marcar esto en rojo y no tener esto cerrado correctamente, Patatas Manuel, en lugar de aparecer en la pestaña, aparece dentro del body. Pero cuando cierro esto, ya todo se renderiza correctamente. Así que es importante con ciertas etiquetas que el cierre se establezca correctamente. Bien, aquí en la metaetiqueta description, en el contenido pondríamos un texto que deje muy claro qué ofrecemos dentro de esta página. Esta, por ejemplo, es la página principal de Patatas Manuel, pero esto es aplicable tanto para la principal como después para una página, por ejemplo, de un producto, de un tipo de patata. Voy a escribir por aquí, por ejemplo, la tienda que vende las mejores patatas al mejor precio. ¿Y para qué va a servir esto? Primero, para que Google pille de aquí las palabras clave de nuestra página, que Google entienda y asimile qué ofrecemos, para que después, cuando alguien busque comprar patatas a buen precio, comprar patatas de calidad, aparezcamos en los resultados. Y también lo va a utilizar para mostrar en lo que se conoce como el snippet, que si buscamos aquí, por ejemplo, patatas online, os aparecen los títulos. Esto que pone aquí Meléndez Patatas Naturales sería el título del index de esa web, y debajo donde pone innovación y calidad se unen a Patatas Meléndez, esto sería la meta descripción. Si entramos en esta página y hacemos mira qué ricas las patatas, aunque aquí parece que se esté comiendo la patata cruda, puede ser que se esté metiendo la patata cruda, bueno, es igual. El caso es que si inspeccionamos aquí y abrimos el Geaz, veréis el title, que es lo que aparece en la pestaña, y la metadescripción, compra patatas en nuestra tienda online donde podrás encontrar bla 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 bla, que va a ser lo que le dé esa información a Google. También hay que decir que a veces Google utiliza para el snippet lo que le sale de los cataplines, o lo que él interpreta que es mejor que la descripción que tú le ofreces. Pero aún así tener una metadescripción en cada página es importante. Otra metaetiqueta importante es la de los robots, mediante la cual le podemos decir, aunque esto ya lo hace por defecto aunque no pongamos nada, index y follow. Con el index le decimos a los robots de Google, a las arañas de Google, que son algoritmos que recorren toda internet y analizan todos los códigos de todas las webs para después meterlos en su librería y tenerlos ahí disponibles para que si alguien busca algo relacionado con esas webs se lo enseñe. Pues les estamos diciendo, mi página quiero que la metas en esa librería y la tengas en cuenta. Y con el follow le permitimos seguir los enlaces que hay dentro de nuestra web, tanto internos como externos. Entonces así el navegador puede hacerse un árbol de nuestra web y tener en cuenta todo lo que ofrecemos en la misma. Bien, aunque hay más, voy a acabar con una metaetiqueta de las más comunes, que sería el icono de favoritos. Fijaros que aquí arriba, en la pestaña, pone Patatas Manuel, pero es habitual en las webs que veáis un iconito también. Esto sirve, por ejemplo, para que cuando se guarda la web como marcador, pues aparezca ese icono y sea más agradable a la vista, más intuitivo. Y Google también lo valora para SEO. Bien, aunque hablaré más en detalle de esto cuando veamos la etiqueta IMG, me he descargado una imagen, esta de aquí, una patata feliz. Y voy a abrir aquí una etiqueta link, enlace. La propiedad rel le voy a poner icon, que es la relación, relationship, que tiene este enlace con la página. En este caso icon será el icono de favoritos. La propiedad href va a decir dónde está la imagen, en este caso como está dentro de la carpeta del propio proyecto, a la misma altura que el HTML, me basta con poner el nombre, patata feliz PNG, y le voy a adaptar también el tamaño porque el original es demasiado grande.
y esto se trata de un icono pequeñito, como veis, así que le voy a poner 32 por 32 píxeles. Cierro esto, guardo. Y esto lo tenemos que ver en el navegador. En la preview aquí no os lo va a renderizar. Así que voy a abrir el navegador y podéis ver aquí arriba nuestra patata feliz como icono de favoritos. Estas serían las principales etiquetas que puedes configurar en un Head. Vamos a volver al body y vamos a continuar conociendo etiquetas HTML. Si bien no las vamos a ver todas porque son cientos, esto es MDN, que es la documentación oficial y reconocida de HTML. Os dejo también el link en la descripción. Y aquí podéis consultar todas las etiquetas que existen. En el curso vamos a ver las principales. Como todo, vemos las bases y después podéis dejar volar vuestras habilidades. Fijaros que os he dicho antes que ciertas etiquetas, por ejemplo estas meta que hemos creado aquí arriba, deben de estar cerradas correctamente. Pero ¿qué pasa si no cierro, por ejemplo, un H1? Voy a eliminar esto de aquí y fijaros que a simple vista no me está marcando ningún tipo de error aquí y está renderizando correctamente. De hecho, lo voy a abrir en el navegador y veréis que se muestra tal y como lo tengo diseñado, con formato H1, título de nivel 1. ¿Por qué? Porque HTML, no exactamente HTML, sino el navegador es bastante permisivo con este tipo de errores. Y si tú no cierras las etiquetas, realmente lo va a hacer él. Si consultamos el código, si hago un botón derecho, inspeccionar, fijaros que aquí sí que aparece la etiqueta de cierre H1 a pesar de que no la he escrito. Entonces, ciertas faltas, como por ejemplo el cierre de etiquetas, aunque no en todas, nos lo va a solventar el navegador. Aún así, no es recomendable no hacerlo. ¿Por qué? Bueno, primero porque si no lo hacemos nosotros y lo hace el navegador, es un esfuerzo extra a la hora de renderizar la página, lo cual puede llegar a hacerla menos eficiente, y además por temas de organización correcta del código, lo que se conoce también como indentación, o sea que el código esté colocado correctamente, con las tabulaciones indicándonos dentro de qué está cada elemento, que quede bonito básicamente. Y ahora que menciono la indentación, que sepáis que Visual Studio, voy a cerrar esto de aquí y voy a descolocar mi H1 y voy a meter el body un poquito más hacia adentro y voy a descolocar esto también y aquí voy a tabular más y voy a guardar. Aunque esto no va a influir en cómo se renderiza el sitio, lo seguís viendo exactamente igual. Como os acabo de decir, es muy importante que esto esté correctamente colocado, indentado, para que el resto de programadores o nosotros mismos tengamos una visión clara de lo que está ocurriendo en este código. Para hacer eso de forma rápida, si seleccionáis todo el código, por ejemplo con un control A, y pulsáis la tecla Shift, Alt y F, esto se va a colocar de forma automática. La tecla Shift, no Shift, que eso es mierda en inglés. Como os dije al principio, también hay extensiones como Prettier que nos ponen el tema de que el código quede bonito más fácil, pero de momento no la vamos a instalar. Bien, H1 es un título de nivel 1 y tenemos hasta 7 niveles de títulos. Podemos tener etiquetas hasta la H7. Es recomendable que en una página haya un único título que da significado al contenido de esa página. Si esta es la página principal, pues el H1 te dice tienda online patatas Manuel. Si estamos dentro de un producto, por ejemplo unas zapatillas, pues el H1 es el modelo de zapatillas. Zapatillas, Nike, Jordan, no sé qué. El H2 aquí, un título de nivel 2, podría marcar un subapartado. Por ejemplo, variedades. Y así podríamos tener, como os digo, si copio y pego esto, hasta H6. Bien, voy a dejar aquí H1 y H2. E imaginaros que quiero meter aquí debajo una breve descripción. Si quiero meter texto, la etiqueta que sirve para meter texto es la etiqueta P de párrafo. Entonces pongo aquí P y escribo, por ejemplo, tenemos las patatas más lustrosas y sabrosas. Aunque otras hayas probado, querrás zamparte las nuestras de un bocado. Es un poeta. ¡Es un poeta! Fijaros que aunque dentro de nuestro archivo HTML hagamos saltos de línea, por ejemplo así, esos saltos de línea no se van a corresponder con lo que se renderice. Aquí le hemos dicho que esto es un párrafo y todo lo que haya dentro va a componer un único párrafo. Si quisiéramos tener otro párrafo distinto que salte a otra línea distinta, tendríamos que crear otra etiqueta P, tal que así. Si bien hay etiquetas que me permiten cosas como saltos de línea, como puede ser la etiqueta BR, que es una etiqueta unaria, no está marcando ningún objeto ni contenido diciéndole que es tal cosa, sino que simplemente aplica un salto de línea. Y si la pongo aquí 2 veces, veis que se distancia 2 saltos de línea un párrafo del otro. Esta etiqueta no es recomendable porque todo lo que sean estilos vamos a hacerlo con CSS, incluidas distancias entre elementos.
Esto es importante porque, como os imaginaréis, para que una página sea responsive, se adapta a distintos tamaños de pantalla, no va a ser lo mismo la distancia entre estos dos párrafos si lo estoy viendo desde un móvil que si lo estoy viendo desde una pantalla de 29 pulgadas. Así que esto me lo cargo y vuelvo aquí al párrafo. Bien, existe el concepto de elementos anidados, elementos dentro de elementos. Por ejemplo, dentro del body tenemos este H1, este P, este H2, están anidados dentro del body. Y dentro de P podría meter, por ejemplo, las etiquetas strong. Entonces voy a abrir aquí una etiqueta strong y la voy a cerrar después de la palabra patatas. Voy a hacer que rodee las patatas. La etiqueta strong, ¿qué va a hacer? Bueno, a nivel visual, si veis esto en el navegador, va a poner lo que esté rodeando en negrita, pero no es tanto un tema de estilos. Os acabo de decir que los estilos vamos a dejárselos a CSS. De hecho, si en lugar de utilizar strong utilizo la etiqueta B de bold, veis que a nivel visual tendría exactamente lo mismo. Sin embargo, fijaros que nos dice la documentación. Nos dice que estas etiquetas, por ejemplo bold, están obsoletas. No se recomienda utilizarlas. Solo se conservan por motivos de compatibilidad, por páginas antiguas que las tengan, puedan seguirse visualizando. Entonces, ¿por qué strong sí y bold no? Porque strong sí que es una etiqueta semántica, más allá de que se marque como negrita por defecto. Significa que queremos hacer énfasis en esa parte del texto, que es importante dentro del elemento párrafo. Así que strong sí que estaría permitido, pero bold no. Si queremos solamente a nivel de estilos cambiar el color, resaltar una parte del texto, lo haremos con CSS. Bien, otro tipo de etiqueta que podemos utilizar es la etiqueta UL, la lista de elementos no enumerados. Por ejemplo, aquí en variedades, vamos a abrir una etiqueta UL y cada ítem va a ser un LI, list item. Entonces voy a poner patata gallega, otro LI, patata bonita. Voy a meter otro LI patata Ramona, por ejemplo. Y fijaros que con esto tengo 3 ítems en mi lista. Imaginaros que, por ejemplo, quiero cambiar esto de patata por batata. Bueno, pues hay un pequeño truco que me permite tener varios cursores a la vez. Mirad, pulso la tecla Alt. Hago clic aquí, después de la P, hago clic debajo y clic debajo. Y fijaros que parpadean 3 cursores. Increíble. Si borro la P y escribo la B, actúan los 3 a la vez, y haciendo un clic en cualquier sitio lo desactivo. En estos casos otra opción podría ser reemplazar para esto. Si pulso aquí en la lupita y busco batata, le digo replace por patata, con este botoncito reemplazo todo. Me dice, ¿estás seguro de que quieres cambiar 3 ocurrencias? Sí. Y ya está. Hay un tipo de etiquetas que se llaman etiquetas reemplazables, que son etiquetas que no requieren de un cierre, ni tampoco rodean contenido. Por ejemplo, texto. Un ejemplo de ese tipo de etiquetas es la etiqueta IMG para meter imágenes en la página. Vamos a ponernos aquí y voy a abrir un objeto IMG y lo cierro. La etiqueta IMG es reemplazable porque en función de cómo la configuremos se va a sustituir por la imagen. ¿Cómo sabe qué imagen tiene que poner ahí? Mediante el atributo o la propiedad src, source, origen. Aquí podemos meter una URL a una web que esté en un servidor de internet o una imagen que guardemos aquí en local, como hemos hecho antes con el icono de favoritos. Si quiero utilizar una URL puedo elegir una imagen, por ejemplo esta, copiar dirección de imagen y aquí en el atributo src pego esa dirección. Y fijaros, lo voy a abrir en el navegador para que se vea mejor, que aquí tendría mi imagen. O también puedo descargarla, botón derecho, la voy a guardar como PNG, le voy a poner de nombre patatas y le voy a meter en la carpeta en donde está el proyecto, guardar. Veis que aparece aquí patatas.png. Y puedo cambiar este source por patatas.png. Y aquí lo tendréis, mismo efecto. Ya en una página web es recomendable utilizar archivos locales, archivos que tienes tú en tu servidor, no referencias a otras páginas, evidentemente, porque entonces si esas páginas cambian la imagen o desaparecen, dejarías de tener esa imagen en tu web. Propiedades que le puedes aplicar a una imagen son, por ejemplo, la altura y la anchura. Puedes cambiar su tamaño. Si tú aquí le pones una propiedad 8 igual a 200, por ejemplo, le estamos diciendo que la altura sea de 200 píxeles y la anchura se va a cambiar en proporción. Pero si forzamos también la anchura, el width, y le decimos 200, fijaros que la imagen cambia las proporciones porque estamos forzando que sea de 200 por 200 cuando en origen no tiene esa proporción.
es más ancha que alta. Pero con estas dos propiedades podríamos cambiar su tamaño, como veis. Después veremos en CSS que con ciertas funciones podemos hacer que sea responsive, que se adapte al tamaño de la ventana. Otro atributo muy importante para accesibilidad es la propiedad alt de las imágenes. Esto debería de ser algo descriptivo de lo que representa esa imagen. Es decir, por ejemplo, deliciosas patatas saliendo del saco. Lo guardo y me voy al navegador. Este atributo es muy importante por motivos de accesibilidad. Si alguien está revisando esta página utilizando el narrador de voz, dicho narrador va a decirle lo que escribamos en el atributo alt cuando pase por la imagen. Además, si en algún momento no carga, si escribo mal, por ejemplo, aquí la ruta del archivo, ese va a ser el texto que va a aparecer como descriptivo de la imagen que se supone que debería de estar ahí. Voy a volver a ponerlo como estaba. Y otro atributo interesante es el title. Y le voy a poner aquí, por ejemplo, muchas patatas muy ricas. ¿Qué va a ser el title? Cuando paso con el ratoncito travieso, por encima de la imagen, fijaros que aparece ese texto. Aparece en una ventana un texto flotante encima de dicha imagen que se corresponde con la propiedad title que le hemos dado. Existen más atributos que le podemos dar, pero veremos dichas opciones más adelante. De momento vamos a quedarnos con las básicas, que son estas. Otra etiqueta interesante es la etiqueta que nos permite meter enlaces, meter links dentro de la página. Esa etiqueta es la etiqueta anchor, representada con una A. La etiqueta anchor rodea un elemento, por ejemplo texto, vamos a poner pincha aquí, y tiene una propiedad que es la href, que es la que marca a dónde queremos que nos lleve ese link, que puede ser una página dentro de nuestra propia web o puede ser una página externa. Por ejemplo, si pillo esta URL, la copio y la pego aquí, fíjate que aparece con formato azul y subrayado, por defecto, lo que sería un link, y cuando pincho me lleva a la página de Patatas Ama. Si quisiera que en lugar de recargar la página en la que estoy me lleve a una pestaña nueva, debo de incorporar la propiedad target igual a _blank, así. Al aplicar esto, fijaros que si ahora hago clic en el enlace, se abre una pestaña nueva y me lleva a esa dirección. Hay ciertos tipos de href especiales, como por ejemplo el mail to, en donde yo después de los dos puntos pongo una dirección de correo, usuario@patatasmanuel.com, le pongo de texto escribir correo, por ejemplo, y si lo probamos veréis que al hacer clic pregunta cuál es tu aplicación de envío de correo. Si elijo Outlook, me compone un correo nuevo para usuario@patatasmanuel, donde puedo escribir y enviárselo. Y también hay otras como por ejemplo tel, y después indicaría un número de teléfono. Vamos a poner el teléfono del diablo, por ejemplo, y aquí pongo llamar ahora, y con esto lo que va a ocurrir es que te va a preguntar cuál es tu aplicación para hacer llamadas. Si tenéis Skype o similar la podríais utilizar. Y por último, como etiqueta peculiar, tendríamos otra para abrir WhatsApp, que es https://wa.me/ y el número de teléfono con el prefijo nacional. Por ejemplo, 3466666666. Aquí pongo enviar WhatsApp. Y si lo probamos, fijaros que os abre WhatsApp web, pues va a pedir que os logueéis y podríais contactar por WhatsApp con ese número. Aunque aquí estamos utilizando texto para crear los enlaces, podríamos rodear, por ejemplo, la imagen con un anchor, es decir, meto esta etiqueta A rodeando la etiqueta imagen, pongo el cierre aquí justo después, voy a meter aquí unos párrafos vacíos para que esto quede separado y no se vea todo uno a continuación de lo otro. Y fijaros que rodeando con un anchor y un href a esta página mi imagen, si ahora hago clic aquí, fijaros que aparece la manita para poder hacer clic y ya no se ve el title, me lleva a esa URL. Y por supuesto, si quisiera que se abra en una pestaña independiente, pues incluiría el target blank. Bien, este es un primer recorrido por las etiquetas básicas de HTML y continuaremos en el siguiente viendo tablas y formularios. Y también continuaremos avanzando en propiedades de estas etiquetas. Un saludo.